Hermanos, un cordial saludo. Hoy es lunes de la 32ª semana del tiempo ordinario. Soy el Padre Diego León y los acompaño con mucho cariño en este momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración a Dios Padre. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, y es para mí una necesidad de amor, darme y entregarme entre tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Oración a Dios Espíritu Santo. Dispón mi mente y mi corazón, oh Divino Espíritu, para la escucha atenta de la palabra del Señor. Ven a mí y dame la capacidad del discernimiento, para que en cada realidad que hoy viviré, descubra la presencia de Dios que me ayuda a fortalecer mi relación con Él. Amén. El Evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 17, versos del 1 al 6. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Es imposible que no haya escándalos, pero hay de quien los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tengan cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día, y 7 veces vuelve a decirte, me arrepiento, lo perdonarás. Los apóstoles le dijeron al Señor: Aumentanos la fe. El Señor dijo: Si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esa morera: Arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Hermanos, hoy el Señor nos habla de escándalos, nos habla de pequeños, nos habla de conflictos. ¿Qué es escandalizar? Escandalizar es hacer tropezar en la fe a quienes apenas están llegando a ella o son todavía débiles espiritualmente. Eso es escandalizar. Es bloquear, es entorpecer un proceso de cambio, un proceso de conversión. ¿Quiénes son los pequeños? Los pequeños son aquellos que están en ese proceso. Un proceso que es inicial, un proceso que es frágil, un proceso que es débil. Resulta que escandalizar tiene unas consecuencias. Las consecuencias son 2. Una, dejar el proceso de fe. Y la segunda, alejarse de Dios. Entonces, si usted y yo, que se supone ya tenemos un proceso avanzado, fuerte en nuestra vida espiritual, escandalizamos a los pequeños, corremos el riesgo de que ellos dejen el proceso y se alejen de Dios. Y eso, hermanos, es una realidad. Muchas personas con las que uno dialoga, que se acercan a uno, hablando precisamente de la vida espiritual, hablando de su pertenencia a la iglesia, nos hacen notar que dejaron el proceso, que se alejaron de Dios,
porque alguien que debería ayudarles en ese proceso los hicieron tropezar con un escándalo, con un mal testimonio. Ahora bien, el Evangelio de hoy se refiere a un comportamiento escandaloso que hace mucho daño, y es el siguiente: los conflictos entre las personas es inevitable. Uno quisiera no tener conflictos, hermanos, pero es inevitable. Hay personas con las que uno choca, hay personas que chocan con uno. Hay momentos que, encontrándose entre otras personas en comunidad, uno tiene sentimientos, emociones que bloquean, que generan reacciones, que entorpecen una buena comunicación. Entonces, el conflicto entre personas es inevitable. Ahora bien, frente a algo inevitable, nosotros podemos asumir unas actitudes para el tratamiento de esos conflictos. Entonces, hablamos de métodos, hablamos de formas. Ahí la pregunta es: yo, discípulo del Señor, yo, cristiano católico, frente al conflicto que es algo inevitable, ¿qué debo hacer? Porque del tratamiento del conflicto depende el escándalo, que eso es precisamente lo que hace que muchas personas dejen el proceso y se alejen de Dios. ¿Cuál es la propuesta del Señor frente al conflicto inevitable? Entonces el Señor dice: todo discípulo se debe ajustar a la propuesta del Señor, y es la corrección fraterna y el perdón sincero. Eso es posible. Así como es inevitable el conflicto, es posible que ustedes y yo hagamos una corrección fraterna y seamos capaces de perdonar con sinceridad. Y tengan en cuenta este planteamiento, hermanos. Si nuestra fe no nos da la fuerza para corregir en caridad y para perdonar con sinceridad, entonces no seremos capaces de nada más. Y por lo tanto, estaremos escandalizando. Lo mínimo que debe ser el resultado de nuestra fe en Jesucristo, es que desarrollemos la capacidad para corregir en caridad y para perdonar con sinceridad. Si somos capaces de eso, ya habremos logrado mucho y realmente podremos acompañar a aquellos que apenas están llegando a la fe en Jesucristo y que todavía son frágiles. Hoy, precisamente en este día, tendremos conflictos y tendremos entonces la valiosa oportunidad para demostrar que nuestra fe en Jesucristo el Señor nos da la capacidad para corregir en caridad y para perdonar con sinceridad. Señor Jesús, hoy ratifico mi deseo de seguir cada uno de tus pasos. Solo así podré dar testimonio de ti en el mundo. Reconozco con humildad que a veces me cuesta aceptar tus exigencias, pero con tu ayuda podré lograrlo. Que no tema desacomodarme para darte a ti el primer lugar en mi vida. Oh buen Jesús, concédeme la gracia de corregir en caridad y de perdonar con sinceridad. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.